Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar al ingeniero Leonardo Chan. El motivo por el cual nosotros lo escogimos es debido a su amplia trayectoria. Ha estado en los departamentos de cobranzas, créditos, tesorería y actualmente es jefe financiero de Mavés. Ingeniero Leonardo Chan, según su opinión, su criterio, ¿qué es un crédito? Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a todos. Un crédito representa el nivel de confianza que una institución financiera o una casa comercial le dé a sus clientes. Básicamente eso depende del nivel de comportamiento que tenga una persona dentro de su calificación crediticia. ¿Y en qué personas pueden acceder a un crédito? Pensaría que todo el mundo puede entrar, sin embargo, como te dije hace un momento, va a depender de tu calificación. Si tú formas parte del sistema financiero, es decir, utilizas créditos en alguna otra compañía o en una casa comercial, vas a aparecer dentro de un reporte donde van a poder administrar o van a poder visualizar o verificar todo tu comportamiento de pago. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, de hecho, adquirir un crédito es una ventaja, siempre y cuando tú sepas administrar de manera correcta tu flujo. ¿A qué me refiero? Que si tú adquieres un crédito, ¿sí?, es porque el banco ha depositado confianza en ti. Entonces tú tienes que devolver esa confianza. ¿Cómo devuelves esa confianza? Pagando en los tiempos adecuados el crédito que adquiriste. Si no lo haces, el banco lo que va a hacer es disminuir tu calificación, lo que en el tiempo va a representar menos probabilidades de que te den un nuevo crédito. Ingeniero, ¿consideraría usted que es importante el uso de una tarjeta de crédito? Definitivamente, una tarjeta de crédito es un instrumento que te sirve para financiarte o para sacar efectivo. Tú puedes sacar mucha ventaja de esa herramienta, pero al igual que un crédito, porque es lo mismo, tú tienes que administrarlo correctamente. Si el banco deposita esa confianza en ti, tú tienes que devolverle esa confianza y pagar a tiempo tus cuentas. Entonces, si para ti una tarjeta de crédito es adquirirla para poder pagar, no sé, o para poder comprar una refrigeradora, una lavadora, muebles, cualquier cosa que tú compres con una tarjeta de crédito, consumo diario, alimentación, tú tienes que pagarlo corriente. Y si lo difieres, paga el vencimiento. Porque si tú no pagas al tiempo, lo que vas a provocar es que tu calificación baje. Es la misma figura. Todos vamos a dar al mismo reporte. Y si tu calificación baja, luego no vas a tener renovaciones de crédito y ese comportamiento repercute en otro análisis que te pueden hacer. Por ejemplo, si tú no pagas tu tarjeta a tiempo, baja tu calificación y cuando una casa comercial te quiera vender un carro, va a ver ese comportamiento, va a decir, no, pues si una tarjeta de crédito no la paga, no me va a pagar a mí tampoco. Entonces es muy importante que tu nivel de compromiso con la institución financiera que te da una tarjeta de crédito sea el correcto, pagues a tiempo. Ahora, puede ser una desventaja si tú tienes un flujo muy apretado. ¿Por qué? Porque el día de mañana el banco te va a hacer gestión de cartera, gestión de cobro. Y en el momento que te hace gestión de cobro, va subiendo el nivel de cobranzas en la proporción en la que tú vayas dejando de pagar y dejando de responder. Por eso mi recomendación es que si tú tienes un problema de liquidez, inmediatamente debes acercarte al banco y responder por tu problema y decirle, oye, mira, tengo este problema, no puedo pagarte, necesito refinanciar. En el medio ecuatoriano, ¿qué instituciones brindan crédito? Pues mira, las instituciones financieras principalmente son las que dan crédito, pero también existen concesionarios y casas comerciales que te pueden dar crédito a una tasa de interés regulada por las super de bancos, y eso va a depender también de tu nivel de pago, de tu comportamiento de pago en otro crédito, si tienes historial crediticio en el buró, que es la herramienta que básicamente utilizan todas las entidades que dan crédito. ¿Cuánto es el interés y qué tan fácil o complicado es ese trámite? Pero básicamente el interés va a depender del tipo de crédito que vayas a obtener o que te vayan a brindar o que estés buscando.
puede ir desde el 8.25 hasta el 26.35% aproximadamente. Entonces, depende del tipo de crédito que vayas a hacer. Puede ser hipotecario, puede ser prendario, puede ser industrial. Depende mucho de qué tipo de crédito vayas a obtener. Y la tramitología, por lo general, el crédito que tú obtengas a través de una institución financiera va a depender, ¿no? Por ejemplo, si es una hipoteca, tú vas a tener que entregar documentos, ¿sí?, de bienes para dejarlos como garantías. Si es un crédito con prenda industrial o con prenda comercial, tú tienes que dejar inventario como garantía. Entonces, si te das cuenta, hay una relación, pero, por ejemplo, cuando es un crédito hipotecario, tú necesitas entregar las hipotecas de tu casa, o supongamos que eres una empresa, de los bienes de la compañía, de los bienes, de los activos fijos, terrenos, edificios, y dependiendo del monto, te van a asignar un valor para darte el crédito. Y también la tasa. La tasa va a depender del riesgo que tengas tú como empresa frente al banco. Y si es a través de un crédito con un concesionario, por ejemplo, para comprarte un vehículo, entonces ahí tú firmas un pagaré y un contrato. También utilizan el fideicomiso. Entonces, hay muchos instrumentos financieros que te permiten acceder a un crédito. Y la tramitología es básicamente la misma, porque hay que firmar documentos, hay que dejar garantías y hay que hacer un papeleo a través de las notarías. Pues las notarías son las que garantizan la veracidad de la información que está tanto en el documento como en los documentos relacionados a la empresa. Ok, gracias. Entonces, considerando lo que usted mencionó anteriormente, para el usuario la mayor desventaja que sería es no tener claramente la cultura financiera. Es correcto. Y ese es un problema de a nivel cultural, ¿no? Los países latinoamericanos todavía estamos en vía de desarrollo y no tenemos toda la capacidad al 100% para poder administrar correctamente nuestros ingresos. Es por eso que somos países que estamos en vía de desarrollo y todavía hay mucha crisis y pobreza. Entonces, ¿y los mayores beneficios que nos presta la tarjeta de crédito? El mayor beneficio es que tú puedes adquirir muchas cosas materiales producto del consumo de la tarjeta de crédito. Y es una herramienta que la puedes utilizar incluso para un negocio. ¿Sí? Acuérdate, cuando tú tienes un negocio, tú haces tu inversión y tu inversión te genera un retorno de inversión y un margen de ganancia. ¿Sí? El margen de ganancia siempre tiene que estar por encima, eso tienen que analizarlo siempre, por encima del nivel de egreso que vas a tener. Si tú vas a pagar 100, tú debes de generar mínimo 150. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento en que tú recoges tu 100, pagas tu inversión y tienes tu rentabilidad. ¿Sí? Si tú no administras de esa manera, si no utilizas correctamente esta herramienta, lo que va a provocar es que te desbalance tú y te vas a provocar crisis en tu economía personal o en la de tu empresa. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿qué diferencia el microcrédito del préstamo comercial? Bueno, mira, todos los créditos se basan en una misma figura, ¿no? Tienen un instrumento que puede ser un pagaré, puede ser un contrato, ¿sí? En un microcrédito te analizan tu comportamiento, ven tu nivel de flujo y tus estados financieros, ¿sí? Si tú eres una empresa y quieres hacer un crédito, creo que me estoy yendo más allá, ¿no? Un microcrédito, por ejemplo, tú tienes una tienda de abastos, entonces lo que van a revisar es dónde tienes, en qué sector estás, cuál es tu nivel de ingreso, ¿sí? Cuál es tu egreso, cómo estás en el buró, y dependiendo de ese análisis y los resultados que tengas, te van a dar el microcrédito que tú necesitas, siempre y cuando tú tengas las garantías para que la institución financiera te dé. Y si es un crédito de consumo, me dice que crédito comercial, va a depender también. ¿De qué? De tu nivel de ingresos, de tu... Persona recién ha adquirido una casa, ¿puede solicitar un préstamo hipotecario? Depende ¿De qué factores? del flujo de ingresos que tengas. Por ejemplo, si tú tú compraste una casa y en este momento está hipotecada, ¿correcto? Y tú estás teniendo un egreso de $600, $500 por el pago de tu casa, ¿correcto?
y tú tienes una hipoteca que de aproximadamente, supongamos que sean $70,000, $80,000. Si tú quieres en este mismo momento, con este nivel de flujo que tú tienes, supongamos que tengas un ingreso de $1,000, $1,500, ¿sí? Y tu flujo te rinde para generar un egreso adicional de $300, $400, entonces te pueden dar un crédito adicional. Pero si tu flujo no te rinde para poder pagar ese nivel de endeudamiento, no te lo van a dar. No te lo van a dar. Entonces es muy importante a nivel de riesgo, el nivel de operación que tú tengas. ¿Cuál es tu flujo? A ver, tú tienes 100 de ingreso, 30 de egreso, perfecto. Te sobra para poder hacer una nueva inversión. Y al banco le interesa ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque ese tipo de clientes sabe tener ordenado su balanza de flujo, ¿no? Entonces, si tienes correctamente administrada tu balanza de flujo, puedes adquirir todos los créditos que tengas a bien necesitar. Ya, ¿y qué pasaría si una persona que ha hipotecado su casa, como ya lo mencioné, está en un plazo de 15 a 30 años? Ujú. ¿Qué pasaría si se excede ese tiempo y no termina de pagar la hipoteca? Depende. Depende de con quién haya hecho la hipoteca. Por ejemplo, si la haces con la entidad pública, con el BIES no te quita la casa directamente y puedes entrar dentro de un plan de refinanciamiento. Lo mismo pasa con los bancos. Sin embargo, la estructura financiera es más sólida y es más rigurosa. Entonces, existe un compromiso de tu parte de pagar. Ahora, depende también la crisis en la que estés viviendo. Por ejemplo, si resulta que el principal proveedor de la familia, porque estaremos hablando de un núcleo familiar, si el principal proveedor, el que tiene mayor margen, perdió la vida o existe una crisis muy fuerte, el banco tiene la obligación de poder sentir la necesidad y poder refinanciar el plazo de pago. Tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Más que todo una obligación moral, porque sabe que la falta de pago no es por no querer, es realmente porque existió un factor externo que provocó ese impago. Entonces, aquí es importante que la empresa, que la persona hable con el banco. En el momento que tenemos una situación de crisis, es importantísimo que nos acerquemos al banco y expliquemos qué es lo que está pasando. Porque si el banco no sabe qué pasa y tú tampoco pagas, va a disminuir su confianza. Y cuando después de 6, 7 meses tú le quieras explicar, no te va a creer lo que pasó. ¿Por qué no se acercó en ese momento y me lo dijo? Bueno, ahí viene un problema de litigio, de pronto van a haber abogados, de pronto van a haber algún juicio, si es que lo hay, y ya ahí entramos a otro plano. Pero siempre es importante acercarse y comunicarle al banco. Claro, y si ya al momento de hablar con el banco le explica el motivo, ¿qué tiempo le da de plazo para que pague la deuda? O sea, ¿en cuánto tiempo se extiende más para que pague la hipoteca? Las condiciones dependen. Mira, si tú tienes un problema financiero, ¿sí? Tú tienes un problema económico y no te permite pagar tus cuotas y tú sabes defender ese problema y el banco entiende tu problema, él te puede dar un financiamiento, ¿sí? De acuerdo a tu requerimiento, tu necesidad, pero también ellos tienen que medir su necesidad de liquidez, ¿sí? Entonces es importante que en el momento en que tú vayas a solicitar esa ampliación de plazo, seas lo más consciente de tu necesidad y de la necesidad del banco. Esto es de negociar, ¿sí? En esta vida todos negociamos y cuando tenemos una situación de crisis hay que negociar la crisis, porque tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos y ya no tenemos ingresos y no vamos a hacer nada. Nos tenemos que hacer algo, comprometernos y cambiar la situación. ¿Para qué? Para poder cubrir ese pendiente que tienes con el banco. Ya te digo, las condiciones y los plazos van a depender. Bueno, En su opinión, ¿cuáles son las personas que pueden tener accesibilidad a una tarjeta de crédito? Bueno, como ya lo habíamos conversado, una persona debe de primero tener un historial, ¿no? Un historial crediticio. El historial crediticio quiere decir que en alguna casa comercial o en un lugar compró algo, ¿sí? Y tiene un buen comportamiento de pago. Si la persona no tiene un buen comportamiento de pago o un buen récord o un buen historial crediticio,
entonces difícilmente le van a otorgar un crédito en una institución financiera o en una casa comercial o en un concesionario. Entonces, ¿cuáles son las personas calificadas para poder obtener una tarjeta de crédito? Simplemente las personas que dentro de su registro tengan un buen historial, o si recién empiezan a trabajar o a procesar información dentro del sistema financiero, que tengan un buen volumen de ingresos y un bajo volumen de egresos. Eso les va a permitir ser atractivo para que las instituciones financieras, las casas comerciales, le otorguen crédito. Siempre las instituciones miden el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que la persona le va a generar a la empresa? Si tiene un alto volumen de ingresos y un bajo volumen de ingresos, pues es una persona atractiva. Si tiene un promedio de ingresos alto y también tiene un promedio de egresos alto, entonces eso quiere decir que es una persona que está endeudada, tal vez no está sobreendeudada, pero su valoración puede tener una calificación un poco menor porque no cumple con las exigencias de la empresa o de la institución financiera para poder acceder a una tarjeta de crédito. Ahora, también depende del volumen o del monto de la tarjeta que le van a dar, porque las tarjetas van a depender, ¿no? Hay tarjetas que te dan con un cupo de 500, de 800, de 1000 y de en adelante. Entonces, va a depender mucho de eso. Ingeniero, aparte de los bancos e instituciones financieras, ¿dónde más podemos solicitar crédito? Las personas por lo general adquieren créditos en las casas comerciales y también adquieren créditos en los concesionarios, que son empresas que están regidas a través de la Super de Banco, Economía Popular y Solidaria. Entonces, estas empresas tienen tasas de interés para financiamientos reguladas que de pronto pueden ser un poco más atractivas para poder ofrecer sus productos. Entonces, las empresas utilizan el mismo sistema, verifican a la persona dentro del buró de crédito y analizan el riesgo que le puede representar esa persona a la institución. Un préstamo, ¿sí? Y ese préstamo lo utilizas de manera correcta, ya sea invirtiéndolo o como consumo. Eso quiere decir que tú tienes la oportunidad de o pagar o no pagar la deuda, darle prioridad o no darle la prioridad. Como ventaja, al pagar al día, mantenerte constante en tus pagos, tú tienes la posibilidad de adquirir un nuevo crédito en esa misma institución. Y es más, pueden incrementarte el préstamo si es que tu comportamiento es bueno y tienes un nivel de ingresos que va creciendo. Si por el otro lado tú dejas de pagar tu crédito, el banco pierde la confianza en ti y ahí tienes un problema. Porque en el momento en que tú quieras sacar un nuevo crédito o tengas una situación donde necesitas hacer un préstamo adicional, el banco ya no va a confiar en ti o va a reducir esa confianza y va a generar un mayor porcentaje de interés que luego te va a doler pagar. Entonces, es muy importante que si tú vas a utilizar el dinero ajeno, sepas administrarlo correctamente. Por ejemplo, si tú vas a utilizar un préstamo, siempre utilízalo para invertir. Siempre utilízalo para invertir, no para consumo. A los bancos nosotros debemos utilizarlos para invertir y generar rentabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de utilizar dinero que no es tuyo es para poder crecer más. Así lo utilizan las empresas. Las empresas cuando quieren incrementar su operación se apalancan, ¿sí? La famosa frase de apalancamiento, porque su nivel de operación está creciendo, necesitan más liquidez, hacen un préstamo y el producto de la operación le dejan una rentabilidad que es mucho mayor a la tasa de interés que estás pagando. Entonces, pagas tu capital invertido, tu capital prestado, pagas tu tasa de interés e igual te queda un rendimiento. Cuando te queda el rendimiento, tú tienes ganancia y tu ganancia te permite invertir más dinero. Entonces, es de inteligentes utilizar el capital de otras personas, en este caso de compañías, para poder crecer más tu negocio o crecer más personalmente. Muchas gracias. Ejemplo, en el caso, ya tomando en cuenta de que los tipos de préstamos, tarjetas de crédito, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema,
sería más o menos como el vicio, todo en exceso es malo, dañino, más o menos así, en el caso de que no sepa controlar su uso. Claro, claro. Mira, cuando utilizamos una tarjeta de crédito, por ejemplo, y esa tarjeta de crédito, uno siempre la utiliza para consumos propios. Entonces, el vicio es que yo pago el mínimo, mañana pago más, sigo pagando el mínimo, mañana pago más, sigo pagando el mínimo, no importa. Entonces, el volumen de capital que la empresa, que el banco está invirtiendo con tu tarjeta de crédito va incrementándose, ¿sí? Y al pagar el mínimo rotativo, lo que tú estás pagando es más interés y poco capital. Entonces, cuando tú te das cuenta y comienzas a ver los movimientos en tu estado de cuenta, dices, no baja la deuda, pero es porque tú estás pagando los mínimos, y los mínimos representan más interés y menos capital. Entonces, ahí viene el problema. Cuando ya te das cuenta, esa tarjeta ya tiene un volumen alto de capital que tienes que pagar y se te dificulta más. Entonces, la recomendación siempre es que paguen corriente, ¿sí? Es decir, que paguen el vencimiento en ese mismo mes, o que hagan diferidos sin intereses. Pero si van a ser diferidos sin intereses, hay que llevar un control muy adecuado de su flujo. ¿Por qué? Porque a veces también tú dices, no voy a pagar diferidos sin intereses, no hay problema, hágamelo 3 meses sin intereses. 3 meses sin intereses, 3 meses sin intereses, y te compras una refrigeradora, te compras una cocina y te compras, no sé, qué sé yo, un televisor y un aire acondicionado. Pero te los compras en 4 meses diferentes. Y resulta que al principio, solo con el televisor pagabas $50. Así me alcanza. Al siguiente mes te compras un aire acondicionado y pagas $60. Ya ahí van $110. Sí puedo pagar $110, pero resulta que en la tercera te compras la refri y tienes que pagar $80. Ya estamos hablando de $190. Y tú dices, bueno, ya estas son $200. Entonces tienes que ir pensando en que conforme vas adquiriendo más productos, ¿sí?, vas incrementando el nivel de la cuota. Y ahí se convierte en un problema si no administras correctamente. Por ejemplo, te vas de farra, te consumiste un tequila, te consumiste un whisky, no sé. Te fuiste a la playa, consumiste con la tarjeta de crédito, te fuiste a Galápagos, consumiste con la tarjeta de crédito. Entonces, si no administras correctamente tu balanza o tu flujo, luego el pagar las cuotas va a ser complicado. De por sí, toda herramienta financiera tiene sus ventajas. Siempre va a ser ventajoso. Pero cuando tú administras incorrectamente la tarjeta de crédito o el préstamo, vas a tener muchas desventajas, porque al momento de pagar y no tener la liquidez necesaria, vas a tener problemas tanto en tu flujo personal como a través del sistema financiero, y eso repercute en que tú no puedes adquirir un nuevo crédito o otra tarjeta. Ingeniero, pero estos tipos de préstamos ¿tienen un valor límite de financiamiento o es ilimitado? Refiriéndome a los préstamos de consumo o de comerciales. Depende de la institución financiera, ¿no? Un préstamo de consumo puede ir de $5,000, $6,000, $7,000, $10,000, hasta $100,000 me parece que te pueden prestar como un crédito de consumo, dependiendo de qué tipo de persona sea, ¿no? Con esto quiero agradecerle por su tiempo, por habernos brindado un poco de su tiempo. Sé que usted es un hombre muy ocupado y de parte de todos queremos agradecerles. Bueno, de hecho, yo les agradezco a ustedes también por haberme hecho partícipe de esto. Para mí es muy interesante, son un equipo genial. Es muy interesante trabajar con chicos que están aprendiendo. Uno también aprende de eso y realmente los felicito. Los felicito y muchas gracias. Aquí estamos con Sandra Cáceres, quien es analista financiera de la empresa Ecuabayas, y nos va a dar su opinión acerca de cuáles son los factores que depende del aumento de cupo en una tarjeta de crédito. Sandra, danos tus comentarios, tu opinión acerca de los factores. Ya, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, los factores yo creo que podrían ser algunos, y entre los más importantes sería primero que tengas un buen crédito, que estés cumpliendo puntualmente con tus pagos. Otro factor puede ser que no solamente te limites a pagar un mínimo, que es lo que te da mensualmente la institución, sino que puedas pagar algo más, ya que la institución se puede dar cuenta de que tú tienes solvencia económica. Otro factor importante también es, como toda institución te averiguan tus datos, es tu salario,
el salario, que sea un buen salario que percibas. Y bueno, y yo creo que son los puntos más importantes que dependen de que la institución llegue a analizar a que tú mereces un incremento en tu tarjeta de crédito. Y la antigüedad también, una antigüedad que haya sido respaldada con un buen movimiento y pagos puntuales. Ya, y ahora, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo tú manejas tus tarjetas de crédito? Si las pagas de manera corriente o diferida, ¿cómo prefieres hacerlo? Bueno, como experiencia personal, yo todo lo manejo corriente, sean pagos o compras de sumas fuertes o sumas mínimas. Y como recomendación yo creo que sería lo más conveniente, ya que si hay una persona que está normalmente habituada a pagar un mínimo o el mínimo que te cobra la tarjeta, si tú le sumas a esto un rubro adicional del valor que has diferido, no puede ser que no esté al alcance de tu bolsillo en ese momento. Entonces, si tú difieres siempre va a haber un pago superior al mínimo. Al mínimo. Si tú compras todo corriente, va a haber un porcentaje X del valor total que has consumido en la tarjeta. Y puede ser un poco más conveniente para las personas que están acostumbradas a cubrir el mínimo. Ya, de acuerdo. Eso sería todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Incluso como dato adicional, hay personas que no solamente es el aumento de cupo, sino que la clasificación de la tarjeta también es importante. Hay personas que tienen una tarjeta clásica por años y se han dado cuenta o le han dado un buen movimiento, han sido cumplidos con sus pagos y llegan a tener una tarjeta más premium, como una Gold, una Platinum, que tienen muchos más beneficios que una tarjeta clásica. Ya, y eso obviamente va a depender del movimiento que se le da a la tarjeta. O sea, Del si el banco ve que el movimiento es bueno, los pagos son buenos, el banco como premio a esto te va a ir dando una mejor clasificación. Exactamente, una tarjeta premium y sobre todo la antigüedad. La antigüedad depende mucho porque pueden evaluar cómo ha sido tu comportamiento con la tarjeta, que has tenido un buen comportamiento, tus compras, de pronto también la salida del extranjero, has ocupado tu tarjeta y has cumplido igual con tus pagos. Entonces yo creo que depende mucho ese es un factor importante para poder darle un mayor beneficio al tarjetaviente. Ya, de acuerdo. Y por ejemplo, ¿no te ha tocado el caso de que tú has tenido que ir al banco a pedir un aumento de cupo o simplemente el banco ha visto tus movimientos y... En mi caso personal he tenido la suerte de que me han entregado, incluso me han entregado, he pasado de la tarjeta clásica, me han entregado una premium, es decir, una platinum en este caso, y me triplicaron el cupo sin necesidad de solicitarlo. También he tenido la suerte, y eso valga recalcar también, que son cosas que dependen del movimiento que tú le has dado a una tarjeta para que otras instituciones que ya han visto tu crédito también te ofrezcan tarjetas con los mismos beneficios o mejores. Entonces he tenido también se me han presentado esos casos de que han venido 2 o 3 tarjetas más a entregarme ya inclusive el plástico emitido para que yo sea ya parte también de los clientes de ellos, los tarjetavientes de ellos. Entonces, por el buen uso que le he dado a los movimientos de mi única tarjeta que tenía anteriormente. Ya, de acuerdo. Bueno, Sandra, yo te doy muchas gracias por la entrevista. Creo que ha sido de bastante ayuda tus comentarios, tu opinión. Y bueno, gracias por la entrevista y un saludo para todos ustedes. Gracias. Un saludo para todos, gracias. Estamos aquí con el ingeniero Víctor Reyes, que nos va a ayudar acerca
sobre la medición de los riesgos de cobrabilidad de cada persona en el sistema bancario. Y él nos va a explicar su diferencia y cada una de sus categorías. Bien, buen día. Gracias por la oportunidad que me han dado el día de hoy. Si hablamos del tema de riesgos a nivel general en nuestro país, está estandarizado bajo los mismos parámetros, tanto para el sistema financiero como para el sistema comercial. Muchas instituciones financieras, al igual que empresas comerciales, operan enmarcadas en la misma operatividad. Únicamente lo que varía son ciertos temas, pero la operatividad es la misma y el tema es el mismo. Estamos hablando de que el riesgo se lo mide en función de tiempo. Lo categorizamos propiamente, lo fraccionamos en 4 tramos. El primer tramo es un riesgo bajo en el que el cliente cae en una morosidad de un día hasta 30 días. Este tratamiento de este cliente en especial es un tratamiento bastante suave porque la empresa tiene que mantener un nivel de servicio en el que simplemente lo que hace es hacer un llamado recordatorio al cliente o visitarlo y dejarle una notificación recordándole que tiene una obligación vencida dentro de este parámetro de 30 días. Luego de eso, el cliente cuando pasa de esa edad, de repente tenga 31 o 60 días de mora, toma ya un riesgo que hay que controlar un poquito más, donde tenemos que ser un poquito más analíticos y revisar cuál es la situación real del cliente. Tratar ya del cliente contactarlo, porque muchas veces pues por la actividad económica el cliente no es muy contactable. Esa es la gran enfermedad de cada empresa, la contactabilidad de cada cliente. Si ubicamos al cliente y conversamos con el cliente, le permitimos pues que el cliente exprese cuál es su situación, por qué motivo se ha atrasado en este rango de tiempo. Se le da algún tema, se le da alguna facilidad de pago y accede el cliente pues obviamente a hacer el pago con el servicio que le demos, para que así pues no tenga esa mala percepción de que las empresas financieras o comerciales en el momento en que un cliente cae vencido se aprovechan y cobran valores excesivos por morosidad o por multa. Entonces se trata de manejar un buen aspecto de la empresa con la finalidad de hallar nuestro objetivo, que es la recuperación de la cartera. Cuando este tiempo ha pasado y el cliente por algún motivo cae en un tercer rango en el que cae en una morosidad de 60 a 90 días, ya es un tiempo bastante considerable en el que debemos ya ser un poquito más efectivos y aplicar ciertas normas y cierta operatividad que permitan que el cliente pueda ponerse al día. De repente pagues una letra y reestructuramos la cuenta. Si podemos cobrar todas las 3 letras vencidas, se las cobramos. Si hay que darle algún tipo de descuento, se lo damos, dependiendo de las políticas internas de institución financiera o comercial. Luego de esto, que si esto pues no ha resultado y por la situación real del cliente no puede pagar y cae en un tramo de 90 días en adelante, que es el cuarto tramo para ciertas empresas, se torna un poquito más difícil y toca ser un poquito más intenso en la recuperación de cartera, porque ya tenemos enfrente pues un cliente de potencial riesgo para el beneficio de la empresa nuestra a la que pertenezcamos. Entonces toca llevarlo a concientizar el tema de la importancia de tener una cuenta al día, de la afectación para el cliente en el sistema financiero, ya que tanto instituciones financieras como comerciales hoy por hoy están llamados a reportar a lo que es el buró de crédito, y esto pues altera los scores para futuros créditos del cliente. Entonces eso sí les va a afectar y es necesario recordárselo para que el cliente sepa a qué se atiene, porque más tarde llegan y pues indican que ya no pueden hacer un crédito donde tenían antes, o le cerraron el cupo, o se lo bajaron a consecuencia del score que tuvo. Entonces es muy necesario de esa manera cobrar de una forma muy práctica, indicándole estas situaciones, sin que el cliente considere que se lo está amenazando en ser reportado. Simplemente explicarle que es una operatividad automática en la que la persona escribe su historia crediticia, su imagen, y se lo lleva pues a que trate de cuidar su imagen crediticia, así como cuidamos nuestras imágenes pues, personales. De la misma manera tenemos que cuidar la imagen crediticia para que tengamos carta abierta en el lugar que vayamos a pedir un crédito. O sea que podemos decir de que un riesgo comercial puede ser igual a un riesgo bancario. Perfecto, efectivamente es exactamente lo mismo. Muchas veces las personas tienen la percepción de que como es una empresa comercial, esto les pago después, pero el banco es banco, tengo que pagarle. La cooperativa es cooperativa y es una institución financiera, tengo que pagarle. Sin pensar de que realmente el área comercial también reporta al buró
y tiene su afectación, y es lo mismo, exactamente. Muchas gracias por su ayuda. Un gusto.